Hola a todos una vez más, les doy la bienvenida a todos los que han estado conectados y se siguen conectando a este servicio en línea de este segundo sábado que nos estamos conectando. Hoy día especialmente comenzaremos con una nueva serie para el mes de julio llamada Comienza a Vivir. Así que te invito a que me acompañes en esta aventura de la palabra de Dios. Mira, hay una frase que me hizo reflexionar los últimos días y es cierto que estamos viviendo momentos súper difíciles para el mundo, para nuestro país. Hay muchas familias que lamentablemente han perdido familiares, han tenido que sufrir momentos súper difíciles para su corazón, teniendo que ver partir a familiares. Pero leí esta frase que me hizo reflexionar y era que todos los días está muriendo gente, pero que no significa que esas personas realmente hayan vivido. Eso me hace pensar respecto a cómo estamos viviendo la vida hoy día actualmente, porque a veces resulta que nos vemos no viviendo, sino que tal vez sobreviviendo a una situación actual. Y la verdad es que lo que Dios quiere para sus hijos, para el ser humano, es que vivamos una vida plena, que vivamos una vida en paz. El ser humano sí vivió en paz en algún minuto. La Biblia dice en Génesis que cuando Dios miró todo lo que había creado, dijo que era bueno. El ser humano sí conoció esa paz. Sin embargo, la desconexión a ese plan de Dios llevó al ser humano a transitar en un camino vacío y con falta de propósito. Ahora, lo relevante para la iglesia, para nosotros hoy día, es que levantamos la voz, levantamos la mano y decimos al mundo, sí es posible volver a reconectar ese plan, sí es posible volver a vivir plenamente, sí es posible vivir y disfrutar de esa paz en Dios. Comenzar de nuevo sí se puede, volver a iniciar sí se puede, vivir realmente sí se puede. Y ese es el mensaje que queremos anunciar el día de hoy y durante todo el mes de julio. Pero eso es muy importante que tú lo entiendas. Llegar a esa plenitud no se trata de lo que tú o yo podamos hacer, sino que se trata de lo que Dios puede hacer. Así que te invito a que vamos a la palabra de Dios, un versículo que nos va a llevar a poder entender ese principio el día de hoy. El primer principio que nos llevará a comenzar a vivir una vida plena en Dios. Lucas capítulo 23, el verso 33 y 34 dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este versículo me hace pensar en cómo es que Jesús, estando en esa condición en la cruz, después de que mucha gente le había hecho daño, después de que lo habían humillado, había sido golpeado, había sido abandonado por sus amigos, había sido traicionado por sus propios compatriotas, es decir, su propio pueblo le dio vuelta a la espalda. ¿Cómo puede ser que Jesús en ese minuto, lo que salga de su boca sean palabras de perdón, sean palabras de paz? Probablemente muchos de nosotros al recibir una acción negativa, a algún daño, no actuemos de esa manera. Salga de nosotros ese deseo tal vez de enojo, de tristeza. Sin embargo, Jesús declara una palabra de perdón. Ahora, esto no era algo que Jesús no haya enseñado antes. Por eso me encanta Jesús como líder. Me encanta Jesús como nuestro pastor, porque Él no va a hacer algo, o Él no va a enseñar algo que no haya hecho. Y aquí justamente está haciendo algo que Él había enseñado. En Mateo capítulo 5, en el verso 44, Jesús enseñaba a la gente y les decía: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto es justamente lo que Jesús estaba haciendo aquí en la cruz. Él estaba perdonando a todos aquellos que le habían hecho mal. La buena noticia para todos nosotros hoy día es que Jesús sigue entregando perdón. Es que Jesús sigue perdonando a aquellos que quizás lo han hecho mal, a aquellos que quizás han cometido un error o a aquellos que tal vez han recorrido una mala historia de vida. Jesús sigue perdonando el día de hoy. De hecho, Mateo capítulo 5, en el verso 21, dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El propósito de Jesús era salvar al ser humano de esta cárcel del pecado, esta cárcel de los errores. Vino a perdonarnos, ¿saben con qué propósito? Para traernos paz.
Porque cuando no hay perdón, no hay paz. Porque cuando no hay reconciliación, no hay paz. ¿Te ha pasado alguna vez que estás peleado con alguien? Hay una situación rota y no tienes paz. Porque tú crees o dices estar bien, pero necesitamos reconciliación para estar en paz. De hecho, cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 27, dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, paz verdadera en el corazón y en la mente. ¿Saben por qué Jesús tenía claro que Él era el que podía entregar paz al mundo? Porque lo que hacía que el mundo no tuviera paz era que el mundo no tenía perdón. No había perdón, por lo tanto no había paz. Por eso que Juan, el Bautista, antes que llegara Jesús, él anunciaba y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito de Jesús era perdonarnos, quitarnos el pecado para traernos paz. Por eso Lucas capítulo 2 dice: gloria a Dios en los cielos, en el nacimiento de Jesús. Todos hemos cantado esas canciones en Navidad y cuando decimos nació Jesús, al mundo paz. Porque el hecho que haya venido Jesús al mundo significa que ahora el mundo iba a poder encontrar esa paz. ¿Por qué hemos querido hablar el primer principio de esta serie, el perdón? El perdón que trae paz a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque todo inicio de la vida en Cristo inicia con perdón. Todo el volver a empezar, todo el volver a iniciar, comienza cuando hay perdón. Comenzar a vivir comienza con perdón, reconociendo que necesitamos perdón, reconociendo que necesitamos recibir perdón. Pero también ese perdón nos invita a nosotros a perdonar a otros. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que han recibido perdón, han recibido paz. Y cuando recibimos esa paz no podemos dejarla solo para nosotros. Si nosotros hemos recibido perdón y no estamos dispuestos a dar el paso de perdonar a otros, entonces estamos recibiendo lo que Dios hizo por nosotros y lo estamos estancando en nosotros. Entonces, el propósito del perdón de Dios en nosotros es que nosotros también podamos perdonar a otros. La falta de perdón es lo que nos mantiene presos. La falta de perdón es lo que te tiene cautivo. No solo a ti, escúchame bien. Tal vez esa actitud de no perdonar, tal vez también tenga preso y esclavo a otros. Una vez leí esta frase y que es muy cierta. Cuando tú perdonas, liberas a un prisionero y ese prisionero eres tú. Los primeros que necesitamos ser perdonados somos nosotros. Recibir perdón, pero también nuestra responsabilidad y nuestro llamado para ser libre y vivir plenamente es poder perdonar a otros. Si no, no podemos avanzar. Si no, no podemos iniciar el camino. Imagina, el gran sacrificio de Cristo tuvo un solo propósito, una sola razón. Él vino a morir en esa cruz con una sola razón, y es perdonarnos a nosotros para que pudiésemos vivir en paz. ¿Sabes por qué el mundo no vive en paz? ¿Sabes por qué quizás tú has estado esforzándote en encontrar la paz? Porque aún no has encontrado el perdón. Y Jesús está aquí para decirte: hijo, eres limpio. Te perdono. Puedes volver a empezar. La falta de perdón es lo que a muchos de nosotros nos ha mantenido detenidos en el camino. Y no estamos viviendo plenamente, tal vez por esa razón. El mensaje de hoy te invita, el día de hoy, a tomar acción sobre lo que está sucediendo en tu vida. En tiempos de pandemia, ¿podemos restaurar relaciones? Sí. En tiempos de pandemia, ¿podemos analizar lo que hemos hecho bien y mal y poder buscar a Dios para que podamos dar este paso del perdón? Sí es posible iniciar el camino. ¿Cuántos que necesitamos perdonar? ¿Cuántos que necesitamos pedir perdón tal vez? ¿Y cuántos, y a muchos, que necesitan perdonarse a sí mismos? A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, pero para estas cosas necesitamos a Jesús. El mundo no pudo solo.
La historia bíblica habla de que jamás el ser humano pudo salvarse a sí mismo. La ley no pudo salvar a nadie. La religión no salva a nadie. Pero Jesús era el sacrificio perfecto para perdonar al hombre y con ello darnos la paz que necesitábamos. Te quiero dejar con esas 3 cosas que necesitamos para iniciar el camino de vivir realmente. Comienza a vivir. 3 cosas que debemos hacer. Primero, recibir el perdón de Dios. Recibir el nuevo comienzo en Dios. Todo nuevo comienzo en Dios inicia con arrepentimiento y perdón. Hay perdón de pecados, sí. Jesús sigue perdonando en estos tiempos. Su sangre sigue fluyendo, poderosa, para seguir perdonando. No importa cuál haya sido tu historia, no importa las cosas que hayas pasado, no importa de dónde vienes y cuánto tiempo estuviste alejado, la sangre de Jesucristo aún sigue perdonando y dándote la oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces, primer punto, recibe el perdón de Dios hoy día. Segundo punto, pide perdón a quienes has dañado. Cuando tú recibes perdón, entonces puedes entender de cómo has sido perdonado. Tú también puedes perdonar a otros. Hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de reconectarte. Y por último, tercer punto, puedes perdonar. Puedes perdonar a quienes te han hecho daño. Puedes curar tus heridas. Dios te llama y te dice, comienza a vivir, pero todo inicio del camino comienza con perdón. Quiero hacer una oración por cada uno de los que está conectado el día de hoy y que le ha llegado este mensaje a su corazón y dice, yo quiero iniciar, pero necesito dar algunos pasos, necesito tomar algunas decisiones. Quizás necesitas que confesar a Dios, hablarle algo a Dios, traer luz a tu vida. Tal vez necesitas reconciliar alguna relación que se rompió por alguna razón. Pero solamente tenemos esa fortaleza de hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Lo que decía al principio. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer para comenzar a vivir, sino que se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros. Dios, te doy gracias, porque tu palabra ha fluido en esta transmisión, en este servicio en línea. Y yo te pido de corazón, por cada corazón, que cada persona, cada familia que está escuchando ese mensaje. Y quizás estas cosas son las que no les ha permitido avanzar. Quizás son estas situaciones que no les ha permitido dar el paso, Dios, de seguirte. Quizás no se perdonan a sí mismos por lo que ha sucedido, por lo que tal vez hicieron o por decisiones que tomaron. Pero tú has venido a decirnos el día de hoy que tú rompiste el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora solamente estamos frente a una decisión. Solamente estamos frente a una decisión que tomar. Porque tú ya venciste, tú ya derrotaste a la muerte y al pecado que nos atormentaba. Entonces, perdón está en la mesa. Esperanza está en nuestras manos. Solamente hay que tomarla. Yo te pido, Dios, fortalece y anima y dale valentía a esos corazones para tomar la decisión. Quizás contactarse con alguien, quizás pedir perdón. Quizás, oh Dios, hablar con alguien y perdonar a alguien, restaurar una relación. Pero el inicio del camino comienza con perdón. Ayúdanos a entender este camino que es en ti, Señor. Y que cuando lo decidimos, tú comienzas a restaurar todo. No hay nada imposible para ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que después de este mensaje tú reflexiones y piensas por un momento cuáles son los pasos que tú deberías tomar a continuación. Y escúchame, no podremos evitar que en el camino de la vida seamos dañados o dolidos, pero sí podemos decidir vivir una vida de gracia y de perdón. Dios te bendiga. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me
estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora